Historia 1. El hombre sin boca del Monte Apalache. ¿Sabías que en los mapas topográficos del Monte Apalache hay una zona donde los árboles no proyectan sombra? No es un error de satélite. Es un lugar real. Y justo ahí fue donde lo vieron por primera vez. En 1993, Tommy Leclerc, un estudiante de geología, fue reportado como desaparecido durante una expedición de campo en las montañas del condado de Pocahontas, Virginia Occidental. Salió con una cámara de 8 milímetros, un grabador de campo y una libreta de anotaciones. Nunca regresó. Pero 2 semanas después, su mochila apareció en la puerta trasera del instituto donde estudiaba. Limpia. Sin una gota de barro. Así que las autoridades la abrieron, y lo que encontraron parecía imposible. Dentro había 3 cintas. Una de audio, otra de video, y una tercera que parecía vacía. Pero al reproducirla, comenzó a mostrar imágenes sin sonido. Paisajes distorsionados, como si el lente grabara a través de agua espesa. Árboles que se curvaban hacia el suelo. Rostros fugaces entre la maleza. Y en el minuto 7:41, la figura. Un hombre. De pie. Inmóvil. A unos 5 metros de la cámara. Vestido con ropa antigua. Pero su rostro era lo que lo hacía imposible. No tenía boca. Solo piel lisa donde debía haber labios, barbilla y mandíbula. Ni una sola línea. El video se detiene en ese momento. La imagen tiembla. El foco se arrastra hacia el bosque y detrás del lente se escucha la respiración de Tommy. Agitada. Inquieta. Casi al borde del llanto. Y entonces se oye como alguien más empieza a respirar igual que él. Pero más cerca. Mucho más cerca. Los peritos que analizaron la cinta dijeron que no había forma de falsificarla. La distorsión de la imagen coincidía con alteraciones magnéticas de origen natural, como si el lugar donde se grabó estuviera sometido a un campo electromagnético anómalo. Pero lo más inquietante fue el audio. Tommy respira. Corre. Tropieza. Y grita. Pero lo que se escucha en la cinta no son gritos humanos. Es algo más. Como un eco sin garganta. Como si alguien intentara imitar un grito sin tener boca para hacerlo. Así que aislaron el sonido. Lo digitalizaron. Y encontraron algo aterrador. La supuesta respiración del hombre sin boca contenía frecuencias que formaban palabras. Pero no habladas. No emitidas. Estaban insertadas en la modulación del ruido, como un mensaje escondido entre ondas. Decía lo siguiente. Veo con tu voz. Respiro a través de ti. El investigador a cargo del caso, Samuel Fairbanks, decidió rastrear el lugar exacto del video usando coordenadas estimadas. Armó un equipo y fue al bosque, llevando una cámara térmica, un magnetómetro y una linterna de espectro infrarrojo. Encontraron el claro. Los árboles aún no proyectaban sombra. Pero lo que más les heló la sangre fue que en el suelo había una serie de huellas. Desnudas. Grandes. Humanas. Y al centro, sobre una piedra con forma triangular, estaba la grabadora de campo de Tommy. La misma, con su nombre escrito con marcador permanente. La reprodujeron. La cinta comienza con sonidos de pasos. Agua. Luego, silencio. Y después, se oye algo que no parecía venir del exterior. Era como si la grabadora captara el sonido desde dentro de alguien. Palpitaciones. Músculos en tensión. Y una voz. La de Tommy. Débil. Pero distinta. Como si hablara con la boca cerrada. Decía. Me ve. Me usa. Me está deshaciendo. El grupo intentó regresar, pero se perdió la señal del GPS durante 4 horas. El equipo giraba en círculos. Algunos comenzaron a decir que habían visto un rostro entre los árboles, una cara sin rasgos, solo piel. Cuando al fin salieron del bosque, el magnetómetro estaba muerto. Las cámaras térmicas grababan en negativo. Mostraban cuerpos sin cabeza, sombras que se arrastraban sin sentido, y una figura que aparecía solo cuando nadie estaba filmando directamente. Al revisar el material en el laboratorio, en una de las cintas térmicas se vio claramente algo que ninguno notó en el momento.
Un hombre, parado en la entrada del claro, con los brazos colgando. Y justo donde debería estar su boca. Una cámara, insertada en la piel, como si grabara desde su carne. Como si ya no necesitara ojos, ni voz, solo cuerpos. Después de ese incidente, el caso fue cerrado sin explicación oficial. La universidad archivó las cintas, y a los miembros del equipo se les pidió guardar silencio. Algunos renunciaron. Otros desaparecieron en los años siguientes. Uno de ellos, Elisa Prentice, dejó una nota antes de arrojarse por una cantera en Carolina del Norte. En ella escribió: no era un hombre. Era una señal disfrazada de carne. Nos grabó desde dentro. Y ahora vive en nosotros. Pero nadie la tomó en serio. Dijeron que había sido una alucinación compartida. Un caso de psicosis inducida por el aislamiento y el estrés. Así que el material fue clasificado como evidencia no concluyente y almacenado en una bóveda universitaria sin etiquetas. Años después, en 2009, un técnico llamado Luis Maynard estaba digitalizando archivos antiguos para preservación. Encontró una cinta sin rotular. La insertó en un reproductor y comenzó a revisar los fotogramas. Al principio, nada extraño. Bosques. Caminos. Una figura a lo lejos. Pero cuando pausó la cinta para ajustar el brillo, algo cambió. La figura en el fotograma, que antes estaba inmóvil, ahora tenía el rostro vuelto hacia la cámara. Luis jura que eso no estaba ahí antes. Lo comparó con el mismo segmento segundos atrás y el rostro estaba mirando al suelo. En la imagen pausada, sin explicación, el hombre sin boca ahora lo estaba observando. Y entonces, la pantalla comenzó a parpadear. No el reproductor. La pantalla. Como si la imagen no fuera una grabación, sino una ventana en tiempo real. Luis intentó sacar la cinta, pero el sistema se bloqueó. Así que desconectó todo de raíz y se fue a casa. Esa noche, grabó un mensaje de voz para su pareja. No fue una despedida. Fue una advertencia. No veas nada que no tenga audio. Si escuchas silencio, corre. Ya está en la señal. Luis fue encontrado 2 días después, en su apartamento, con todos los espejos cubiertos por cinta negra. No había señales de lucha. Su laptop estaba abierta, reproduciendo un video en loop, un bosque, en silencio, con una figura parada a lo lejos. Siempre la misma imagen. Pero cada vez que el video se pausaba, la figura estaba un poco más cerca. Desde entonces, han habido reportes de una presencia sin rostro captada por cámaras de seguridad en zonas rurales del este de Estados Unidos. En algunos casos, se dice que las grabaciones se corrompen al reproducirse. En otros, que la imagen se detiene en un punto y no se puede adelantar. Y en todos los informes, una coincidencia escalofriante. La figura solo aparece cuando el audio está ausente. Como si usara el silencio para entrar. Como si cada ausencia de sonido fuera una puerta. Hoy, el caso de Tommy LeClaire sigue sin resolverse. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo la cámara. Y lo último que quedó grabado, antes de que la cinta se rompiera, fue una imagen fija de su rostro. Sin boca. Sin ojos. Solo piel tensa, y en el centro de la frente, una lente. Pequeña. Transparente. Como si alguien, o algo, estuviera mirando desde dentro. Grabando. Esperando. Porque eso no era un hombre. Era una cámara que necesitaba un cuerpo. Y la señal aún no ha terminado. Historia 2. El diario que apareció en el monte Apalache. Nadie sabe quién escribió el diario. Solo que fue encontrado en una mochila enterrada bajo un árbol podrido en medio del bosque Apalache. Y que lo que decía no era solo imposible. Era inhumano. La historia comienza con Eric Daves, un fotógrafo de paisajes que desapareció en 1998 mientras recorría senderos poco transitados del monte Apalache. Tenía una grabadora de voz, una cámara y una libreta negra. Lo que se encontró de él fue solo esa libreta, llenada hasta la última página, con una letra que parecía suya, hasta que dejó de parecerlo. Pero lo extraño no fue que la encontraran enterrada.
Lo extraño fue que la última entrada del diario tenía fecha de 2 días después de que su desaparición fuera reportada. Escribía con normalidad. Hasta que en la página 27, cambió el tono. Eric relataba que algo lo estaba observando. Decía que cada vez que tomaba una fotografía, al revelarla, aparecía una figura en segundo plano. Siempre distinta. Siempre más cerca. Así que empezó a dejar pistas escritas para sí mismo, porque juraba que su memoria estaba fallando. Anotaba dónde dormía, cuántas horas pasaban, cómo se llamaba. El diario comenzó a llenarse de frases repetidas como no abras la boca frente al espejo y si oyes tu nombre, no respondas. Pero en la grabadora que encontraron junto al diario, lo último que se escucha es su voz. Susurrando su nombre una y otra vez. Solo que cada vez suena menos como él. Y justo antes de que el audio se corte, se escucha otra voz, usando su tono exacto, diciendo, deja de escribir. Cuando los expertos revisaron el diario, notaron algo aún más perturbador. A partir de la página 34, la caligrafía comenzaba a degradarse. Las líneas se torcían, las palabras perdían coherencia, y entre los párrafos aparecían símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Pero alguien los había escrito con total intención. No eran garabatos. Eran mensajes. Los análisis revelaron algo escalofriante, el último tercio del diario estaba escrito con sangre. No tinta. Y no era sangre fresca. Era sangre humana coagula, pero no pertenecía a Eric Daves. Era de al menos 3 individuos diferentes. La libreta también incluía dibujos. Fragmentos de paisajes imposibles, árboles sin sombra, una luna negra, rostros sin boca reflejados en charcos. Y en el centro de todo, una figura. Alta, desproporcionada, con el torso alargado como una antena. A veces tenía cara, a veces no. Pero en cada dibujo, estaba ahí. Observando. Como si la propia libreta fuera una ventana y no un registro. Pero lo peor vino después. Un investigador aficionado de fenómenos paranormales, Brent Holloway, subió las imágenes escaneadas del diario a un pequeño foro en 2005. Así que las páginas comenzaron a circular entre usuarios. Al principio, todo parecía una leyenda. Una historia oscura del bosque. Hasta que varios usuarios reportaron sueños idénticos. En todos, estaban perdidos en el bosque. En todos, encontraban un árbol con una mochila negra colgando de una de sus ramas, y al abrirla, el diario estaba ahí. Pero eso no era lo aterrador. Lo aterrador fue que un usuario en Tennessee subió una foto de lo que había soñado, el árbol, la mochila, el diario, y la primera página, con una letra temblorosa. Decía: este no es un sueño. El diario aparece cuando estás a punto de desaparecer. Brent Holloway desapareció una semana después. Su laptop fue encontrada abierta, con la cámara encendida. El video muestra 48 segundos de metraje oscuro, desde el interior de una cabaña abandonada. Se escucha como Brent respira, nervioso, susurrando algo entre dientes. Pero en el último segundo del video, se ilumina por un rayo, y se ve claramente lo imposible. Él está grabando su rostro. Pero también se ve su espalda. Como si otra cámara lo estuviera grabando al mismo tiempo, desde atrás. Y detrás de él, esa figura. Alargada. Como una torre con brazos. Y justo antes de que el video se corte, se oye lo mismo que en la grabación de Eric. Su propia voz, pero no dicha por él, diciendo: ya escribiste suficiente. Después de la desaparición de Brent Holloway, las imágenes del diario comenzaron a eliminarse solas de los servidores. No por denuncias. No por moderadores. Simplemente, desaparecían. Archivos corrompidos. Enlaces rotos. Algunos usuarios afirmaron que al intentar descargar las fotos, su ordenador emitía un zumbido grave, seguido por un pantallazo con una frase escrita en tipografía irregular: no sigas leyendo. Otros, los más obsesionados, decidieron ir a buscar la cabaña del video. Una de ellas fue Laura Menken, una senderista de 29 años, experta en rutas no oficiales del bosque Apalache. Analizó los ángulos del video, la vegetación, el patrón de sonidos, y finalmente encontró lo que parecía ser la misma cabaña. Estaba hundida,
como si el bosque hubiera intentado tragársela. Las paredes carcomidas por la humedad. Ventanas cubiertas con tablas. En la puerta, tallada a mano, una advertencia. No abras si ya viste tu nombre en el diario. Pero Laura no lo creyó. Entró con una GoPro encendida y un transmisor GPS. Transmitió en directo para su pequeño canal de investigación. Así que cientos de personas vieron cómo exploraba el lugar. Había una mesa con velas consumidas, un espejo rajado colgado torcido, y en el centro, sobre un altar improvisado, el diario original. Intacto. Las páginas limpias, como si jamás hubieran sido enterradas. Pero cuando Laura lo abrió, no encontró los textos de Eric Daves. Las páginas estaban en blanco, todas menos la primera. Allí, con una letra que coincidía con la suya propia, decía: Laura Menken. 17:43, hora exacta de tu desaparición. El directo se cortó segundos después. Una última imagen quedó congelada en la transmisión, la GoPro cayendo al suelo, rodando hasta apuntar al techo, donde un rostro se asomaba por una grieta del entrepiso. Sin ojos. Sin boca. Sin piel. La policía llegó 48 horas después. La cabaña ya no estaba. En su lugar solo había raíces, tierra removida y la mochila de Laura, con una libreta dentro. El mismo diario. Pero esta vez, el contenido era diferente. Eran transcripciones. Conversaciones. Voces de personas que aún no habían desaparecido, pero cuyos nombres ya estaban allí. Incluía coordenadas. Fechas. Tiempos precisos. Algunos de esos nombres fueron rastreados. Personas reales. Personas vivas. Hasta que no lo estuvieron más. Y ahora viene lo más perturbador. Hace menos de un año, un empleado de archivo del condado de Raleigh recibió un paquete sin remitente. Dentro había una copia impresa del diario. 40 páginas. Plastificadas. Sin ninguna explicación. Solo una nota que decía: es tu turno de escribir. No olvides firmar con tu nombre completo. Desde entonces, los reportes han vuelto. Páginas que aparecen en casas ajenas. Escrituras que cambian solas durante la noche. Cámaras que capturan imágenes de espaldas en habitaciones vacías. Y siempre, justo antes de que todo termine, alguien dice haber oído lo mismo. No escribas más. Ya eres parte de la historia. Porque ese diario no se lee. Se vive. Y cuando lo encuentres, ya estarás escribiendo tu última página. Historia 3. La cabaña maldita del Monte Apalache. ¿Y si te dijera que hay una cinta olvidada que el gobierno intentó borrar, porque muestra algo que jamás debió grabarse? En 2002, Carter Madsen, un técnico de señal de televisión pública, fue enviado a revisar una estación repetidora en desuso en los Montes Apalaches. Había una interferencia extraña en una señal de emergencia que llevaba días transmitiendo algo. Pero no una alarma, ni coordenadas. Solo un sonido distorsionado. Como si alguien intentara hablar entre dientes, desde el fondo de un pozo. Carter subió a la montaña solo, con una linterna, una cámara High 8 y una grabadora de señal análoga. El sitio era una antigua cabaña de mantenimiento, abandonada desde los años 70. Según registros internos, el lugar debía estar vacío. Sin energía. Sin emisor activo. Pero cuando llegó, encontró la puerta entreabierta y la radio seguía transmitiendo. Así que encendió su cámara, registró la interferencia y decidió revisar el sótano, porque el ruido era más fuerte debajo. Encontró una trampilla oxidada bajo una alfombra podrida. La abrió. Bajó. Pero lo que filmó ahí no tenía sentido. La señal que recibía no venía de la tierra, sino de dentro de una televisión antigua, encendida, en un cuarto subterráneo sin electricidad. Mostraba imágenes de él mismo, pero grabado desde fuera de la cabaña, caminando hacia la entrada, segundos antes de que realmente lo hiciera. Y entonces, la pantalla parpadeó. Mostró algo más. Un rostro. No era humano. Y desde la esquina oscura del sótano, alguien, o algo, empezó a imitar su voz. Carter no supo en qué momento dejó de escuchar sus propios pasos. El eco era otro,
como si alguien más lo siguiera, pero con una cadencia más lenta, arrastrada, irregular. Grababa todo. Respiraba agitado. Su linterna comenzó a fallar. La bombilla parpadeaba justo cuando la figura en la esquina del sótano intentaba hablar. No tenía ojos. No tenía boca. Solo un rostro liso, opaco, con pliegues como piel derretida. Pero emitía su voz. Perfectamente. Como si la hubiera memorizado. Intentó volver por donde entró, pero la trampilla ya no estaba. La pared del sótano se había extendido. El techo, más bajo. El espacio parecía cambiar. Como si la cabaña lo estuviera tragando, adaptándose a él. Atrapándolo. Así que Carter encendió la televisión antigua. Necesitaba entender qué era esa señal. Pero lo que vio fue aún peor, en la pantalla ya no estaba él. Ahora mostraba otra persona. Una mujer. Atada a una silla. Con los ojos abiertos de par en par. Mirando directo a cámara, como si supiera que Carter la observaba. El reloj de fondo marcaba las 3:17 de la mañana. El mismo minuto en que él había bajado al sótano. ¿Cambió el canal? Otro video. Un niño. En un cuarto diferente, también sin ventanas. Lloraba. Suplicaba. Y de fondo, siempre la misma figura, ese rostro liso, en cada escena. Estático. Como si fuera parte del mobiliario. La grabadora de señal se sobrecargó. Emitió un pitido agudo, y luego comenzó a registrar una transmisión en directo, pero de su propia cámara. La señal ahora venía desde dentro de su lente, como si lo que grababa no saliera al mundo, sino que lo estuviera consumiendo. Una cinta devorándose a sí misma. Carter intentó destruir la grabadora, pero cada vez que la apagaba, la pantalla de la televisión se encendía sola. Mostrándole otra escena. Otro cuerpo. Otro cuarto. Era como si la cabaña recopilara imágenes de víctimas atrapadas entre paredes invisibles. Nunca los mismos. Siempre distintos. Pero todos grabados por cámaras analógicas. Ninguno gritaba. Solo miraban. Fue entonces que notó algo aún más perturbador. Al lado de la televisión había una estantería metálica. Vieja. Y sobre ella, al menos 7 cámaras idénticas a la suya. Todas con sus cintas etiquetadas. Nombres. Fechas. Algunos tachados. El último nombre escrito. Carter Madsen, 17 de abril de 2002. Lo que pasó después no está claro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo la grabación, hallada por un excursionista meses después en un contenedor oxidado, enterrado a metros de la cabaña. La cinta estaba cubierta por una nota escrita a mano que decía: no reproduzcas esto en ninguna pantalla conectada a corriente. Si ves lo que él vio, no te vas a poder ir. La cinta fue enviada a un pequeño archivo local de Virginia Occidental, donde permaneció sin ser vista durante casi 14 años. Nadie quería tocarla. Era una Hi-8, vieja y corroída por el óxido, con señales claras de que había pasado tiempo enterrada. Pero en 2016, Marcus Yelverton, un estudiante de cine documental obsesionado con fenómenos de señales analógicas malditas, obtuvo acceso a la cinta gracias a un exprofesor suyo que trabajaba en el archivo. La leyó, la restauró y cometió el error de digitalizarla. Así que creó un respaldo, subiéndolo en partes a un servidor privado. Dijo en un foro que el contenido era lo más real que había visto en su vida y que había algo en esa imagen que cambiaba, algo que reaccionaba al espectador. Nadie entendió qué quiso decir con eso. Hasta que Marcus desapareció 3 días después. Pero no desapareció como cualquiera. Su laptop quedó encendida. Su cámara también. El respaldo del video seguía corriendo en bucle. El archivo era ilegible, como si se reescribiera a sí mismo, sobreescribiendo cada fotograma con una imagen nueva. Una imagen que nadie reconocía. Y entonces, alguien pausó el video. La imagen congelada mostraba la sala de Marcus, grabada desde dentro, desde el mismo ángulo donde solía colocar su cámara. En el fondo, él, de espaldas. Y detrás de él, algo más. Borroso. Inhumano.
Pero lo peor fue lo que estaba proyectado en la televisión del fondo. La misma grabación de Carter Madsen, pero reproducida en vivo. ¿En tiempo real? Desde entonces, el archivo fue clasificado como inestable. Nadie pudo reproducirlo completo. A partir del minuto 3:17, todos los dispositivos conectados para verlo se apagaban. Algunos reportaban escuchar su nombre dicho con voz metálica a través de los auriculares, aunque el audio original de la cinta era solo estática. Otros dijeron ver su reflejo en la pantalla, parpadeando, incluso si ellos no lo hacían. En 2018, se rumorea que un canal de YouTube alternativo, llamado Witepine Radio, subió el archivo durante 5 minutos. Fue bajado por violación de términos. El administrador del canal escribió un último post antes de desaparecer. No es un video. Es una puerta. Desde entonces, han surgido reportes de señales de radio, en ciertas frecuencias muertas, que transmiten una frase en bucle. Ya estás dentro. Ya eres parte del metraje. Y la cabaña, nadie sabe dónde está exactamente. Algunos dicen que cambia de lugar, como si no perteneciera del todo a este plano. Solo aparece cuando alguien la necesita. O cuando es llamada, sin saberlo. Porque basta con reproducir la señal, aunque sea por accidente. Una imagen. Un fotograma. Y eso es todo lo que necesita para encontrarte. Y cuando lo hace, la televisión se enciende sola. Desde adentro. Y tu cara empieza a aparecer en la pantalla. Aunque tú aún no hayas llegado.